joven recuerdo que una joven tuvo una vez un sueño en donde venía una araña y donde venía por Lupe, le venía como a picar a ella y ella la pisaba esa araña y ella era la que estaba tranquila en medio de una situación donde había un caos. Bueno, en esa ocasión, estando en el campo misionero y estando en Sierra Leona, un servidor pues me picó a mí la araña, aunque la araña yo si me moría me iba a la presencia del Señor, a quien verdaderamente le iba a afectar era a la vida de Lupe, pero una joven fue movida, tuvo un sueño, oró, clamó y trajo revelación para traer paz a una mujer que su esposo, si no hubiera sido por una intervención divina, hubiera fallecido. También nadie conocería a Pilar, una hermana de nuestra iglesia, que en una cierta ocasión oraba porque Seth se salía del camino y decía, yo no creo que Seth se vaya del camino a nivel espiritual, pero no sé por qué, pero voy a orar por él. Y clamo justo en ese momento. Me encontraba en Guinea Ecuatorial conduciendo un camión, era un terreno muy embarroso, con mucho barro, y a la izquierda y a la derecha, dependiendo del camino, había grandes precipicios y el camión se iba a la izquierda y a la derecha y quizás nadie conoce a Pepita, quizás nadie conoce a Evelyn, aquella que tomó y tuvo esa revelación de ese sueño, y quizá tampoco conozca a la gente mucho a esa Pilar que oró, que clamó para que yo no me cayera por un precipicio estando en el interior del país de Guinea Ecuatorial. ¿Y de quién quiere hablar? Cuando oraba en esta madrugada y le decía, Señor, qué palabra. Y de verdad que no es quien brilla, no es quien comparte, sino esa frase del Espíritu Santo que me venía y me venía, Ur, háblale a los Ur de las misiones. Y frente a esa palabra que me venía a mi mente, digo, Ur, cuando uno busca en internet y pone Ur en la Biblia, ¿verdad? Viene hurto, hurtar, hurtarás. Es difícil encontrar la palabra Ur. ¿Y quién es Ur? Pues quiero que me acompañes en esta mañana a la palabra los Ur de las misiones. En el libro de Éxodo, en el capítulo 17, es la primera guerra en la que va a enfrentar el pueblo de Israel en el desierto. Es una guerra profética porque después de esas vendrían muchas. Éxodo capítulo 17, y no he dicho el versículo 8. Éxodo 17, versículo 8, dice así la palabra de Dios. Dice que entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón, y aquí ya aparece nuestro amigo y Ur, dice que subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Fijémonos bien en el versículo 11 que dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel ganaba, Israel avanzaba, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, es decir, el enemigo. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y dice, y Aarón, y otra vez vuelve a salir, y Ur sostenían sus manos, él uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza, qué tremendo, así hubo firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¡Qué tremendo! Los Ur de las misiones, los Ur de las misiones. Mirar, Ur no era un gran líder como Moisés. Él no era un gran general como Josué y él no era un gran sumo sacerdote como Aarón. No era el gran líder,
no era el gran general de ese ejército, no era el gran sumo sacerdote, era solamente Ur. Quizá medio despistado lo subirían allí arriba y dijeron, allí estás en el collado, en el collado. Mira, tu función va a ser esta. Tienes que sencillamente levantar las manos porque los brazos de aquel que sostiene la vara se están cansando. Es un gran privilegio hablarle a los Ur que luego van a ser conocidos como el abuelo de aquel joven muchacho que hizo el arca del tabernáculo, ¿verdad? Ese hombre, ese nombre tan perdido también, Eliolab, que poca gente también lo conoce, pero que era el abuelo de aquel que Dios le dio el Espíritu Santo, la primera vez que el Espíritu Santo vino, ¿verdad? Para realizar el tabernáculo, perdón, para realizar el altar y todos los muebles. Fíjate qué desapercibido puede llegar a pasar gente como Ur. Es bien conocida la frase que dice que las misiones se hacen con las manos de los que dan, con las rodillas de los que oran, ¿verdad? Y las manos y los pies de los que van. En esta mañana tenemos el privilegio de contar con muchos Ur, con mucha gente que quizá nos saldrá en una revista del DEMADE, en una página web, en una publicación de las redes sociales. Quizá no saldrá al lado de una foto en el campo misionero, pero como Pepita, como Evelyn, como Pilar, en esta mañana Dios te está levantando. Y Dios te está levantando para sostener las manos. Y qué tremendo sostener las manos de los misioneros, las manos que aquellos que están en el gran campo. Y qué privilegio, ¿verdad? Los grandes líderes como Moisés, los grandes misioneros, el gran departamento de misiones, nuestras grandes asambleas de Dios. Y uno puede decir, qué bueno, ¿verdad? Grandes líderes, grandes sumos sacerdotes, grandes hombres que están allí. Y me gustaría asemejar de que el DEMADE es como Moisés, que tiene una vara, ¿verdad? Ha sido dada la autoridad para poder levantarla en lo alto. Abajo están pues lo que son los misioneros, esos Josués que están en el campo, que están peleando, que están batallando. Tenemos a Aarón, lo que es ese ministerio, ¿verdad? Y podríamos hablar, ¿verdad? De lo que es el sacerdocio, podríamos hablar de los pastores, ¿verdad? Que están ahí. Y los Ur, ¿quiénes son los Ur? Los Ur son aquellos que tienen el privilegio, quizá en la segunda línea, quizá no en una línea visible, quizá no en una línea que la gente ve, pero ahí están levantando sus brazos y viendo el tremendo poder, ¿verdad? Que cuando las manos están arriba, hay victoria, hay avivamiento, hay salvación, hay milagros, el poder de Dios está descendiendo, pero hay un ecuador en cuando las manos están bajando, hay un ecuador que marca la victoria de la derrota. Y muchas veces vienen las luchas, muchas veces vienen las batallas, muchas veces vienen los momentos y las situaciones donde el enemigo trata de golpear a nuestros misioneros o trata de hacer que el reino de los cielos no avance con la misma poder y con la misma autoridad. Dios nos da el privilegio de mantener los brazos en alto para que el ecuador entre la victoria y entre la derrota nos mantengamos en la victoria. Qué tremendo. No brilla quien le habla en esta mañana. Solamente escuché una frase que dijo, háblale a los Ur de las misiones. Y tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos que está ahí sosteniendo, levantando esos brazos, porque creemos firmemente que en esta primera guerra, en esta primera batalla, fue la primera, no sabían ni cómo hacer. Dios le dijo, sal al desierto, ve allí. No sabían, le vienen los amalecitas y los amalecitas todavía siguen, todavía tratan de venir a robarnos, ¿verdad? El gozo, la alegría, la victoria de que el agua salió de la roca, que Dios todavía hace milagros en medio de los desiertos. Por ello, es un privilegio hablarte al corazón, a ti, sí, a ti que eres como Ur, quizá conocido como el abuelo de alguien que el Espíritu Santo le llamó a hacer y que quizá también en la segunda línea, pero pudieron hacer un gran mueble que no fue tan solamente un mueble, sino el lugar donde la gloria de Dios descendería. Ánimo a todos los Ur,
porque Dios hará grandes milagros en medio nuestro y hoy será una mañana más para estar en ese collado de Refidim. Veremos la victoria de Dios. Gracias por permitirme la oportunidad y hoy nos toca más que nunca levantar los brazos del debate, levantar los brazos de las misiones, levantar los brazos para que nuestros misioneros y toda la obra misionera le haga, le haga un gran problema al enemigo. Ánimo y sigamos sosteniendo los brazos en alto. Dios os bendiga.